Los pesares, la vida es bella. Muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más. Bueno, en realidad es la continuidad prácticamente del programa del domingo anterior, donde analizábamos con los miembros de la mesa la violencia extrema que vivimos diariamente en nuestro país. Y muchos de los invitados a la mesa coincidían de que un elemento transversal a toda esa violencia es el narcotráfico y es el consumo de drogas. Antes éramos un país de tránsito, hoy somos un país de consumo. Y esto hace que efectivamente nos volvamos una sociedad mucho más violenta. Entonces hoy vamos a tocar el tema de crimen organizado, el narcotráfico por lo tanto también, obviamente, está íntimamente ligado. Y el tema de las adicciones, cuál es la política de salud mental y de prevención que tenemos en relación a los miles y miles y miles de adictos que tenemos en nuestro país. Así es que es un tema que nos involucra nuevamente a todos. Muchos tienen hijos, primos, parientes, adictos, no saben muchas veces qué hacer para contenerlos. Otros fueron víctimas de gente adicta y violenta. Y que hoy perdieron a sus familiares debido a eso. Y después cuando el crimen organizado ya está llegando no solamente en la frontera, sino que también acá, a nuestra capital, con el asesinato de Mauricio Sharma, este empresario que fue acribillado a balazos, y otros casos que también tuvimos en Asunción. Así es que yo siempre digo, república o barbarie, esa es la disyuntiva que tenemos los paraguayos. Esperemos que podamos decir que vivimos en una república y que no lleguemos a la barbarie. Para eso tenemos que poner énfasis en el tema de la violencia y por lo tanto en el crimen organizado, por lo tanto en las adicciones, por lo tanto en el tema pobreza, etcétera, etcétera. Los invitados, invitadas sobre todo, ¿verdad? Hoy hay mayoría femenina en la mesa, son Zuly Rolón, ministra de la Senat. Gracias por estar, ministra. Por favor, a las órdenes, un placer estar contigo. Igualmente tenerte acá. Comisario principal Osvaldo Alejandro Ábalos, jefe del Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional. Gracias por estar, comisario. Muchas gracias por la invitación y estamos acá a la orden. Con nosotros se encuentra también la licenciada Rosana Gómez de la Fuente, Dirección Asistencial del Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones. Gracias por estar, ¿sí? Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. La representante de Manuel Fresco, que históricamente, ¿verdad?, siempre viene a todos los debates que tienen que ver con adicciones. Digna Gauto, directora de Protección y Promoción de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Ministerio de Educación y Culto. Y Cultura, ¿no? Ciencias. Y culto. ¿Y ciencias? Ah, ya no es más y cultura. No. Bueno, aprendemos. Gracias por estar, ¿sí? Gracias por la invitación. El programa pasado, cuando analizábamos el tema de la violencia, porque es impresionante la cantidad de hechos violentos en la vía pública, en la casa, decíamos que no tenemos salvación, estás durmiendo en tu casa, te acuchillan, te matan, estás en un colectivo, entran al colectivo, te asesinan, le tiran a una chica, muere. Estás en tu auto, porque decís, bueno, no voy a andar colectivo, en auto, acribillan a balazos los autos. Estás como el chipero contando tu platita del día, que lo hiciste trabajando con todo el esfuerzo para llevar el pan a tu familia. Una niña prácticamente de 14 años lo mata. Entonces estamos en una sociedad muy pero muy violenta. ¿Y qué decían en el programa del domingo pasado en relación de por qué tanta violencia? A ver, vamos a ese BTR que nos preparó Jenny. ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Ustedes saben por qué hay tanta violencia? ¿Alguna vez se preguntaron? Porque yo te juro no tengo todavía la respuesta. Bueno, yo creo, Mina, que eso es el resultado de muchísimos factores, ¿verdad? Pero uno de ellos que nosotros vemos considerablemente es el consumo del tipo de droga, no solamente la droga, ¿verdad? Porque del tipo las personas que consumen crack es altamente adictivo y que genera una necesidad imperiosa de volver a consumir, y es barato porque es el desecho del desecho de la droga. Eso genera, sobre todo en situaciones marginales, un disparador. Y te cuento que el 90% de los chicos que están
los centros educativos tienen, aunque estén por robo o por hurto, el disparador es para comprar la dosis. De un tiempo a esta parte, por ejemplo, la drogadicción es uno de los motivos de la violencia extrema, diría, y especial violencia en las urbes. La droga es uno de los principales detonantes de este tipo de hechos, ya sea hurtos agravados o robos agravados, o robos simples, ¿verdad? Uno cuando hace un allanamiento encuentra 20 celulares, ¿verdad?, que son para vender y comprarse droga. Hay una combinación de factores. Por supuesto que la droga, por un lado, la necesidad de adquirir droga, y por otro lado, el efecto que tiene la droga en el ser humano de hacer, obviamente, que las inhibiciones no aparezcan, y también la intranquilidad que le genera o la alteración que le genera la droga hace que tal vez ante un movimiento de la víctima, el sujeto que no tiene control porque está drogado, actúa de una manera violenta. Bueno, ahí está, por unanimidad en la mesa dijeron que la violencia esencialmente tiene su base en el tema de la droga. ¿Cómo estamos en ese sentido? A ver, el crimen organizado, ¿verdad? Antes éramos un país en tránsito y ahora somos un país de consumo, ¿verdad? Es así. Así mismo. ¿En qué momento, digamos, el Paraguay se convierte de un país en tránsito a un país de consumo, esencialmente? ¿Desde hace cuántos años es que estamos con un alto grado de consumo? Sí, antes que nada, yo comencé a trabajar en droga en el 2001. Sí. Estuve por la Secretaría Nacional Antidroga por 3 años. Luego, cuando terminó nuestra misión ahí, pasé a prestar servicio en el Departamento Antinarcótico, en el 2004. Sí. En ese momento es cuando hacíamos los allanamientos, lo que te digo, en Gran Asunción, Sajonia, Loma Puentá, Barrio Obrero, zona La Chacarita, donde hay gran parte de los consumos de droga en esa época. Todo lo que uno encontraba en esa época era marihuana, solamente marihuana. Exacto. Entonces el la consumo, agresividad era menor. Claro. Y el tipo de adicción también, yo pienso, porque no soy profesional en esa parte, era menor. ¿Qué pasa? Porque cuando nosotros comenzamos a trabajar, particularmente a partir del 2010, 11 para arriba, nos damos cuenta porque estamos trabajando muy de cerca ya con el Departamento Antinarcótico y a través de las denuncias que se reciben, porque las comisarías que están en Asunción y Central son los que ponen prácticamente pecho a todos los asaltos, robos, y ellos vuelven a pedir socorro al Departamento Antinarcótico y a la Senat. ¿Y qué nos encontramos con todo el allanamiento? Que el 95% de los que vendían marihuana ya mutaron a lo que es el crack. El crack, y es una droga muy fuerte y muy dañina para la salud. Eso estaba compartiendo hace rato con la ministra, le está diciendo, nosotros tenemos a veces personas detenidas que aparte que eran consumidores, para sustentar hoy su economía se convirtieron ya en vendedores. Ellos consumen, pero venden droga en los barrios. Claro. Y cuando uno habla con ellos, uno se da cuenta, yo particularmente hablo con ellos, y se nota que ya no están en su uso de su mental del 100%. Así es, ya están mal, ya psicológicamente están mal. Uno no puede razonar con ellos. Claro. El principal problema que tenemos en Asunción y Central es el consumo del crack. Y a eso también se agrega, como estaba diciendo el comisario, que anteriormente se consumía marihuana. ¿Cuál era la edad en que iniciaban? 13, 14 años. Hoy tenemos que la franja de consumo, del primer consumo, ha bajado a 7, 9 años. 7, 9 años. Especialmente de nuestros indígenas, por ejemplo. Pero todo esto también son números que nosotros fuimos haciendo en base a la experiencia y en base a lo que vemos, porque realmente números exactos y concretos desde el año 2014 que no podemos llevar a cabo un censo por el alto costo que tiene hacer un censo, pero que son importantísimos para nuestro trabajo. Y ese hecho también de haber bajado la edad es también preocupante para todos y debería ser un llamado de atención para nosotras las autoridades que estamos envueltos en este tema, como por ejemplo el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Así es, por eso en la mesa incluí, digamos, al Ministerio de Salud y a Educación, todo lo que tenga que ver con prevención y atención al adicto, ¿verdad? Ahora, después quiero ir también al crimen organizado mismo, digamos, en el sentido del tráfico y del microtráfico, ¿verdad? Cómo estamos trabajando esas dos aspectos, sobre todo, y qué sabemos del asesinato
de este empresario Mauricio Schwarzman, ¿verdad? Entonces quiero tocar ese caso en particular, pero luego de la pausa porque quiero avanzar para poder hacer participar a todos sobre el tema de las adicciones. Esto que dicen todos, pues realmente es una realidad imposible de escapar. O sea, obviamente todos hablan del tema de las adicciones. Es así, o sea, hoy tenemos chicos desde los 7, 8, 9, 10 años ya con el tema de las adicciones, y es cierto que de la marihuana hemos pasado a drogas mucho más malignas, digamos, para el ser humano. El crack, por ejemplo, porque justamente es más barata. ¿Por qué? A ver, si puedes ilustrarnos un poco cómo está la situación. Lastimosamente es así, esa es la realidad, ¿verdad? Nosotros en el hospital tenemos inclusive internación de niños de 6, 7 años. 6, 7 años. Que ya están en un consumo, ¿verdad? De alcohol a veces, de cola, de inhalantes, ¿verdad? Sí. Eso es una realidad. Y también así la migración, vamos a decir, a lo que es el consumo de drogas más duras, ¿verdad? Y es porque... ¿por qué hubo esa migración de drogas más duras, como decís, y por lo tanto más malignas, digamos, sí, más perjudiciales? Porque es porque es más barata, es porque les da una sensación diferente, más placentera al principio. ¿Por qué? Sí, la verdad que yo considero que es multifactorial, sí, seguramente esta mutación, ¿verdad? Sí, sí. Yo creo que realmente la asequibilidad, el poder conseguir el toquito de crack que le dicen, ¿verdad? Sí. La bolsita, el moñito, es bastante económico, ¿verdad? Hablamos. ¿Cuánto sale una? 5.000. 5.000 sale un moñito. Sí. De hecho, al principio, normalmente el proveedor les da gratis. ¿Y la marihuana es más cara? No, pero el efecto que produce la droga es totalmente diferente. ¿Por qué? ¿Cuál es más o menos? Porque es totalmente de excitación. Existe un nivel de placer muy importante que genera, porque el crack realmente afecta a nivel de neurotransmisores. Por eso es muy importante conocer un poco la dinámica del cuerpo y lo que eso incide en la conducta del individuo debido a ese desequilibrio químico, ¿verdad? De hecho, toda droga es un químico. El efecto del crack genera una producción de dopamina, que es un químico que en el cerebro nosotros producimos normalmente, que es lo que nos da la sensación de placer. Sí. Esta droga, la cocaína, el crack, producen ese efecto en forma exacerbada, ¿verdad? A la vez inhibe que el propio cerebro genere naturalmente este neurotransmisor, con lo cual, ante la carencia del consumo, tenemos ahí la ansiedad exacerbada para volver a tener esa sensación de placer, y entramos en este círculo vicioso que es el consumo, ¿verdad? Que se da en un tiempo, ¿verdad? Y el crack, entonces, digamos, el problema del crack es una droga de mala calidad, tengo entendido, ¿verdad? Totalmente. Y que entonces, aparte de producirte, porque si fuera solamente que nos produciría sensación de bienestar, vamos a consumir todo, digamos, claro, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Ese es el gancho, ¿verdad? Para que él quiera seguir consumiendo. Sí. Yo también quiero hacer una salvedad. Realmente, normalmente nuestra franja mayor de atención es sobre una población muy vulnerable, ¿verdad? Entonces, existe una carencia de varios factores que ya esta persona está atravesando, y probablemente desde edades muy tempranas empezó a atravesar, ¿ya? Una deprivación absoluta de toda la protección que debería tener dentro de la familia, la necesidad de trabajar, que conversábamos bien poquito, él está en la calle ya. Entonces hay una situación de abandono y una situación de tristeza continua. ¿Y por qué antes, digamos, les pregunto, antes que pues la pobreza existe desde hace siglos, digamos, en el Paraguay, inclusive hasta más había antes? ¿Por qué hoy, digamos, existe esa posibilidad de, como vos decís, de todas esas carencias, saciar, digamos, o mitigar con la droga? Mitigar. ¿Por qué? Realmente sabrán mejor los que abordan el tema de prevención directamente, pero tal vez pueda deberse a la asequibilidad para poder conseguir la sustancia. Hay más microtráfico y a la vez, ¿por qué? Muchas veces de largas conversaciones que tenemos con personas usuarias también es para olvidar el momento en que viven, porque vienen de familias, muchos son de familias que venden la sustancia. El comisario va a saber eso mejor que nadie. Muchos provienen de familias que no tienen papá, mamá, que quedan a cargo del vecino, que quedan a cargo de
de otras personas, entonces para olvidar un poco también la situación. Hogares muy violentos por el tema del alcohol. Entonces veces, consumen, ¿verdad? Y eso hace de que no solamente es para tener una sensación, como ella dice, de libertad o de bienestar, sino que es también una sensación de olvido y de olvidarse de lo que ellos están viviendo. Y también en muchas ocasiones, cuando no hay alimentos, consumen porque les hace perder el hambre, por ejemplo. Es una situación pero es una situación verdadera que salen de las conversaciones que uno tiene con las personas que están en esas condiciones. Dentro del Ministerio de Educación, digamos, ¿cuál es la caracterización que ustedes tienen de los colegios, las escuelas y la droga? Bueno, antes que nada quería también especificar que el consumo de droga es multicausal. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Y por sobre todo al ser también multicausal, actúa también bajo el enfoque de los factores de riesgo que se van volviendo personal de acuerdo al contexto familiar, al contexto social y al contexto personal. O sea, hay factores de riesgo dentro de la comunidad que hacen que el niño o el adolescente busque también esto, ¿verdad? Estos factores de riesgo que estábamos diciendo justamente también ahora. Hay muy pocas situaciones donde vemos papá o inclusive un adulto referente, no necesariamente tiene que ser mamá o papá, que esté constantemente en el proceso de desarrollo de ese niño. Claro. Que necesita otras situaciones, no solamente el alimento, que es muy importante obviamente, pero como todos sabemos... La contención, ¿verdad? La persona tiene otros aspectos del ser humano que tiene que cubrir ese adulto referente, ¿verdad? O sea, no solamente poner el plato de comida todos los días en la casa, ¿verdad? Y dentro de ese proceso de desarrollo que está viviendo ese niño, se ve mucho la ausencia, la carencia, justamente de estas situaciones que hacen que busquen otros elementos para llenar estos vacíos que no se ven. Aparte de eso que ahora tenemos mucha accesibilidad, muy baratas también dentro de las propias comunidades, sumado a la violencia intrafamiliar, sumado al maltrato que viven constantemente también los niños adolescentes, sumado a esto también el factor protector para mí súper importante, que no están muchos de nuestros niños dentro de una institución educativa. La escuela sigue siendo un factor protector. La maestra sigue siendo una persona que puede llegar a contener situaciones que no están encontrando en la familia. Y muchos de los que están en este periodo de consumo, lastimosamente, también están fuera de una institución educativa. Claro. Sí. O sea que no tienen contención ni familiar, ni tampoco institucional, digamos. Totalmente. Porque están afuera de todo. Totalmente. Claro. Excluidos totalmente, y que justamente es uno de los factores de riesgo, la exclusión social que viven constantemente. Que eso lleva muchas veces a que sean agresivos para poder sobrevivir a una situación donde están también en peligro su vida constantemente. Así es. Hoy justamente hablábamos con Ñequi, trabaja conmigo hace muchos años ahora, y me acompaña también acá en los programas, y hoy que vas a tratar, me dice, y el tema de las drogas, le digo, las adicciones. Y te juro que me encantó el análisis que hizo ella, ¿verdad? Me dice, sí, me dice, ese es el problema también, es que ahora, viste ese tema de que los chicos no tienen que trabajar, la prohibición de que a partir de los 14 recién, y que entonces se quedan abandonados ahí en su casa, dicen, panchurrientamente, no tienen que hacer. Sin embargo, antes mi hermano y todo le llevaban a la hora a sus hijos a los 10, 11 años, ya aprendían algún oficio, dice, se iban con su papá, ¿verdad? Después a los 14 ya le pagaban, ya ganaban su platita, ya estaban estructurados, entonces no tenían tiempo para andar pensando en eso. Y después también dice, la mamá antes se quedaba en la casa más, ¿verdad? Se quedaba más en la casa la mamá, dice, ahora uno sale para poder darle mayor bienestar, pero en realidad dice, le dejamos también solos, ¿verdad? Y algo tan simple, y esa es la realidad, ¿verdad? Sí, yo siempre digo que el mundo cambió, pero es una contradicción, ¿verdad? Hay un antes y un después en que la mujer salió a trabajar. Es buenísimo en el sentido que vos tenés autonomía, la mujer se empoderó, ¿verdad? Entonces eso le da mejor bienestar también, porque se incorporó al mundo del trabajo. Pero
todo puede tener su pro y su contra, ¿verdad? Sí. La contra es que abandonaron sus hogares para trabajar, ¿verdad? Por necesidad o porque quieren, digamos, su independencia, ¿verdad? Pero hay un antes y un después de los seres humanos que se criaron con sus mamás. Exacto. Y de los seres humanos que se criaron solos o en una institución en los países más desarrollados, digamos, que tienen guardería y todo esto. Entonces, eso que dicen realmente es exactamente así, ¿verdad? O sea, hay un abandono, a veces por necesidad y otras veces por opción, ¿verdad? Pero hacen que los chicos estén solos. Y después, por eso que yo critico también esa política, como te digo, de que no, que recién a partir de los 14, porque no es nuestra realidad. La realidad es que de repente a veces los padres son alcoholizados, andan por ahí, la madre a veces tiene que salir a trabajar para poder traer el pan. Entonces, a veces el niño tiene necesidad. Yo prefiero que un niño esté trabajando en un supermercado, en un taller donde tiene un trabajo estructurado, le dan de comer, le pagan, le dejan ir al colegio, ¿verdad? Que estén en la calle, ¿verdad? Sobre todo, perdón, justamente por el efecto que eso tiene en el niño y en su autoestima. Claro. Que una persona sea productiva, útil en alguna tarea, ya dentro, fuera de la casa o algo así, hace a su autoestima. Así mismo. Entonces, en este caso, que esa es una realidad, los chicos quedan ciertamente solos. Claro. Y considero que la coyuntura de todo este relacionamiento, de las personas que proveen de las sustancias, es aprovechada por eso. Por esa situación. Esa soledad. Claro. Les comparto una cuestión que nos sorprendió muchísimo. En la época más dura de la pandemia, como hospital, por supuesto, no dejamos de trabajar. Y venían los usuarios, comentaban de que el consumo igual seguía en la misma, en el mismo nivel. Ni siquiera había disminuido ante la posibilidad de que ellos pudieran salir de la casa absolutamente negada. ¿Qué pasaba? El proveedor se acercaba hasta la casa, hasta la ventana. El delivery. Para que él continúe con su dosis que estaba estandarizada ya. Entonces es una cosa que uno dice, esto es mucho más amplio y tiene que ser una mirada más abarcativa también la solución. Totalmente. Sí. Tengo que ir a una breve pausa y después quiero ir del tráfico al microtráfico, del tráfico y su violencia, de los famosos cárteles que en realidad hoy se le llama en forma diferente, ¿verdad? Que son estas, ¿cómo se llaman? Organizaciones... PCC... Crimen organizado, facción criminal. Crimen organizado. Crimen organizado. El crimen organizado antes se llamaban cárteles, no sé por qué eso cambió, si es lo mismo, etcétera, ustedes me dirán luego. Bueno, el caso que realmente sorprendió a muchos, el caso del empresario Mauricio Schwarzman. Impresionante la violencia, el despliegue, un sicariato, digamos, profesional de primer mundo, un trabajo increíble el que hicieron y queremos saber más. Vamos a ver este informe que nos hizo Jenny sobre el caso Mauricio Schwarzman. El último hecho de violencia registrado en Asunción fue el asesinato del empresario Mauricio Schwarzman en el barrio Jara. Según la policía, los sicarios llegaron a aproximadamente las 20 horas del domingo a la casa del empresario. La víctima no se encontraba en su domicilio, información constatada por los sicarios prácticamente secuestrando a dos personas que conocían los movimientos de la casa. El primero en ser privado de su libertad fue un guardia que estaba en una caseta ubicada frente al domicilio de la víctima. Este fue maniatado y obligado a subir al vehículo en el que llegaron los asesinos. El segundo fue un funcionario de la familia de la víctima que antes de retirarse debía entregar las llaves del vehículo que utilizó. Este fue hasta la caseta para dejar las llaves y allí también fue tomado por los criminales, quienes lo retuvieron dentro del mismo vehículo en el que llevaron al guardia. Estos, en todo momento, fueron amenazados por los desconocidos, quienes preguntaban si el señor Mauricio estaba en la casa. Al confirmar que el objetivo no estaba, decidieron esperar. Ya cerca de las 23 horas, la víctima regresó a su casa y cuando bajó para tocar el timbre, fue rociado a balazos por los sicarios que utilizaron un arma calibre 9 milímetros y otra calibre 5.56, considerada un arma de guerra. Tras lograr su cometido, los asesinos, que eran 4, huyeron del lugar sin que hasta el momento se sepa qué camino tomaron. Utilizaron armas de guerra, por decirlo así, ¿verdad? El calibre corresponde a un arma de guerra.
un calibre 5.56. ¿Solamente un arma? Y 9 milímetros, según las vainillas que habíamos encontrado en el lugar, ¿verdad? Alrededor del cuerpo. Según lo que manifestó también el relato de este guardia de seguridad, es de que querían estos criminales entrar a la casa y él le dice que el señor no está. Que no está. Por supuesto, tenían conocimiento acabado del vehículo que usaba, todos esos detalles. Momento en que llega la víctima a bordo de su vehículo, siendo prácticamente 23 horas y minutos. Pues baja el señor del vehículo, toca el timbre y en eso estas personas se la abalanzan y empiezan a realizar disparos contra la humanidad de la víctima, prácticamente cayéndose inerte ya a la vereda. Es decir, los criminales utilizaron por lo menos 2 vehículos, comisario. Y mire que lo que al menos dijeron esta persona era un vehículo. El guardia y el funcionario estuvieron en el mismo vehículo. En el mismo vehículo. Nosotros creemos que habrá tenido un vehículo de apoyo. O sea, es lo que pensamos, lo que creemos. Pero estamos analizando las cámaras del vecindario, ver qué es lo que ocurrió, a dónde fueron, dónde se dirigieron después de cometer el hecho, ¿verdad? Para la policía, no quedan dudas de que se trata de un hecho de sicariato y ahora trabajan en recabar más imágenes de cámaras de seguridad en busca de más datos de los asesinos. Si bien no se conoce el móvil del crimen, no se descarta que se trate de un caso relacionado al narcotráfico. Bueno, en realidad no era un funcionario el otro, sino que era un entrenador de tenis, digamos, a la vez amigo. Y por suerte no entraron a la casa porque los 2 hijos de Mauricio Schwarzman estaban en la casa, digamos, son chicos jóvenes, una chica y un chico, que luego al escuchar todos los disparos baja el hijo, lo ve a su padre tirado en el suelo ya muerto y la chica, la hermana también iba a bajar y el hermano le dijo, no, entra, que acá pasa algo malo. O sea que realmente fue terrible lo que vivió esa familia. Pero, a ver, ¿cuáles son las hipótesis, digamos, de que es un caso de sicariato? No hay ninguna duda, eso ya ni se pregunta, ¿verdad? Pero, digamos, ¿cuál fue el móvil? O sea, ¿por qué? ¿Cuáles son las hipótesis que se manejan? Hipótesis. Sí, lastimosamente nosotros estamos llegando a un nivel, esto es lo que acarrea el crimen organizado. Hay países que tienen a diario estos problemas. Nosotros antes veíamos en Pedro Juan Caballero, en ciudades fronterizas. Hoy en día ya llegó a Asunción. Es el caso de sicariato. Yo particularmente el Departamento Antinarcótico no te puedo decir en qué estaría o cuál sería la razón del asesinato, ¿verdad? Pero esto es obra del crimen organizado. Cuando se dice obra del crimen organizado, porque ustedes manejan obviamente el término como si fuera pero que todos sabemos. ¿Crimen organizado es sinónimo de narcotráfico? Sí, es sinónimo de narcotráfico, es trata de blancas, delito conexo, tráfico de armas. Hay varios factores que mueve el crimen organizado. Y a veces ellos tienen códigos muy fuertes. Sí, sí. Cuando Por ejemplo, ocurre, ¿en qué sentido? y en el sentido que cuando algo falla o se apodera o se pierde una carga o no se realiza lo que se tenía que haber realizado o se apodera de bienes, ellos tienen códigos muy fuertes y estos son las formas en que ellos demuestran por qué ocurre esto, para que otra persona no vuelva a incurrir en el mismo error. Lo que nosotros tenemos con los clanes que tienen las cárceles, por ejemplo, ellos tienen una forma muy violenta de actuar y de cobrar las fallas dentro de un crimen organizado. ¿Y cuál habrá sido la falla, digamos? Bueno, primero, si uno cobra una falla y por eso mata de este modo, o sea, quiere decir que este señor estaba vinculado a ellos y cometió un error. Yo particularmente no te puedo decir si este señor estuvo o no. Lo que te puedo decir, Mina, es que las organizaciones criminales... ¿Pero ellos acaso le matan a alguien que no es de la organización también? No creo. Tampoco yo, como institución, no puedo decir ni conozco los vínculos que a él le ligan con alguna organización criminal. Pero evidentemente, y como decís, no hace falta ni decir que es un tema de sicariato. Y como dice el comisario, algunas de las situaciones que ellos no perdonan, por ejemplo, es la traición o el haberse apoderado de algo que no le corresponde. Es cierto, el crimen organizado o este tipo de sicariato llegó a Asunción, pero no creo que sea algo que tenga que quedarse, sino que son situaciones esporádicas como las que ocurrieron esta vez, ¿verdad? Porque anteriormente tuvimos, hace algunos años atrás ya, algo similar, pero
creo que es una situación personal en este caso, pero relacionado por las características al crimen organizado. Ahora, sí, perdón. ¿Qué es el crimen organizado? Preguntaste, Mina, y es una conjunción de todo lo que conocemos: el narcotráfico, lavado de activos, trata de personas. Ahora, ¿y cuánto hay? Porque famoso antes hablábamos de cárteles o carteles, no sé cómo se decía, ¿verdad? Cuando se hablaba de Colombia, etcétera, y acá también. Pero, ¿y ahora en vez de cárteles se habla de crimen organizado o se sigue hablando el término de cárteles como organización? El cártel de no sé qué, de Medellín, el cártel de no sé qué. Acá ¿cuál es el léxico, digamos? Acá nosotros no usamos sino la palabra cárteles, lo que se usa en Centroamérica y México. Sí. O usamos organizaciones criminales. Sí. Porque el PCC es lo que más rápido se instaló. ¿Por qué? Porque el PCC tiene la mayor cantidad de soldados en el Brasil. Ajá. Ahí comenzó esa organización en las cárceles. Y hoy acá tiene mucha gente. Hoy en día se tiene mucho. ¿Cuál es más fuerte acá? Porque está el clan Rotela, ¿verdad? PCC, después como el Comando Vermelho. Comando Vermelho. ¿Esos son los tres o hay otros? Hay otros cárteles que se están formando ya a la vez, que todavía no tienen muchos soldados en Paraguay. Pero ¿cuál es el que tiene más soldados? PCC. PCC primero. Comando Vermelho sí. Y el clan Rotela. Por eso hay una rivalidad en las cárceles. Por eso que a veces ocurren esos hechos violentos, decapitaciones que ocurrieron, fueron por el mercado del microtráfico. Ustedes saben, vamos por ejemplo a estas últimas casos de toneladas de cocaína, digamos. Ahora fue el caso del carbón, el caso de las pieles, ¿verdad? El cuero, y el caso del azúcar, ¿verdad? Sí. Estas tres, para que fueron más, digamos, casos más sonados, ¿pertenecen a un mismo cártel, a un mismo grupo o son de diferentes grupos? Y se piensa que... ¿Se piensa que fueron investigaciones de la Policía Nacional, pero se piensa que hoy en día las organizaciones criminales se organizan como en cooperativa. No es que muchas veces el dinero viene para comprar cocaína, por ejemplo. Muchas veces son a consignación. Claro. Por eso allá es pagan que, y después... sí, por eso es que los grandes envíos, por ejemplo, si es que, como en este caso la policía cae, pierde no el financista o el que iba a comprar, sino que pierde el que está acá. Y ese error es una de las cosas que no se perdona, por ejemplo. Pero ¿y estas tres últimas, estas cargas? ¿Son de un mismo grupo o diferentes grupos? Son comisarios, si es que vos tenés... grupo o diferentes grupos? Aparentemente son de diferentes grupos. Son de diferentes grupos, pero... ¿Por qué, Mina? Porque... ¿Pero qué iba a decir? No, lo que pasa es que en Europa también se tienen varias otras organizaciones criminales. Que pueden ser una, sí. Pero acá distintas logísticas. ¿Entiendes? Claro, entonces, una combinación, digamos. Claro. A veces diferentes grupos acá a un mismo financista allá, o al revés, acá uno mismo y allá diferente, o sea, es combinado. Sí. Y en este caso, estas tres cargas de acá, digo, de acá eran de diferentes grupos. Eran de diferentes grupos. De diferentes grupos. ¿Por qué ocurre ahora los mega incautaciones en Paraguay? Sí. ¿Por qué? Porque Brasil invirtió mayor cantidad en logística en los puertos. Ellos escanean el 100% de los contenedores. Nosotros siempre estamos en contacto con nuestros pares porque nuestros personales policiales también trabajan comisionados dentro de la aduana y tienen constantes capacitaciones. O sea, estas cargas, por ejemplo, estas tres, siempre como símbolo, digamos, cayeron por el escaneo o cayeron porque alguien ayudó a que caiga. La primera te habla, la del carbón. Cayeron porque cayó en Europa una gran cantidad de cocaína que había salido de acá. Sí. Como la Policía Nacional trabaja y recibe informaciones a través de organismos sensibles, debía decir, entonces esa información es sensible, entonces uno abre un caso y desarrolla. Ese es un indicativo, y ese indicativo llevó a esos 11 contenedores. Se hizo la verificación uno a uno de los contenedores. En el primer contenedor ya se encuentra y se hizo la revisión de los 11 y alcanzamos 2.914 kilos de cocaína. Pero por eso es un delito transnacional, se le llama. Entiendo. Viene de Perú, Bolivia, Paraguay, pero Brasil le cerró la puerta a ellos. Entonces las organizaciones criminales buscan una salida. ¿Qué es Paraguay ahora? Y ahora es Paraguay. ¿Por qué? Porque tenemos muy bajo nivel de control de los puertos. No tenemos tecnología. Eso es lo que hace. Necesitamos escanear. Eso es muy importante. ¿Y cuánto le cuesta un escáner? Y ahora sé que la Dirección Nacional de Aduana está comprando 3, pero necesitamos por lo menos en todos los puertos privados, que son varios. El 95% de los puertos aquí en Paraguay son privados.
y tenemos solamente 2 puertos, creo que son de nacionales. Bueno, pero los privados, te pregunto, los privados, ¿son controlados por el Estado también? Y porque no? Está la aduana en la zona primaria en el que se tienen que controlar las cargas, porque eso es jurisdicción. Porque en realidad, ¿por qué a veces no quieren comprar los escáneres? Digamos sincero, no es porque no haya plata, que también ha de salir caro, sino que porque muchas veces sectores de poder, ¿verdad?, tienen justamente, no necesariamente tráfico de droga, o sea, diferentes tipos de irregularidades, digamos, que no quieren que sea, digamos, detectada. Sí. Entonces, vamos a ser sinceros, o sea, porque ¿cuánto es lo que sale? ¿Por qué es tan prohibitivo? ¿Por qué el Brasil puede comprar un Es también lo que siempre surge con relación también a los radares. Siempre claro. Es el comentario, pero realmente lo que se quiere presentar, como ustedes ya habrán visto por la prensa, es un paquete de compra integral para todas las instituciones que se dedican a seguridad del Estado. ¿Se presentó eso, ministra? Yo creo que está siendo presentado. Se necesitan escáneres, por lo menos ahora tenemos la nueva bioceánica también, que puede ser una ruta bastante ilegal, sí. Si es que no se contemplan todo lo necesario. Radares para las zonas, para nuestras fronteras, el Chaco, que está permanentemente rebasada por la cantidad de vuelos que ingresan. Es por eso que tenían tanta cocaína acumulada, y una serie de equipos de inteligencia también, porque todo se va volviendo obsoleto también. La parte informática, tecnológica, hoy en día tiene que ser de punta para poder detectar todas estas situaciones, y sin embargo Paraguay, y más todavía con la pandemia, que utilizó casi todos los recursos del Estado, se hace difícil comprar. Entonces, se debilitó más todavía la seguridad. Se debilitó más de los todavía, controles. Sí, de los controles. Ahora, estos cárteles o crimen organizado, diferentes grupos, digamos, ¿están vinculados a la política también? O sea, hay gente que los protege, porque si bien, cierto, los controles es una debilidad y hace que, bueno, que ellos hagan acá su carnaval, digamos, porque en Brasil ya hay más control, etcétera, entonces utilicen Paraguay como una vía. También, digamos, me imagino que habrá complicidad con algunos sectores de poder, digamos, porque, o si no, a ver cómo se explica, digamos. Nosotros, la Policía Nacional, desarrollamos nuestra investigación con el fiscal. Él es el director de la investigación. Hacemos como corresponde la investigación. Particularmente yo te puedo decir la policía, cuando yo estuve en la CIU y ahora en antinarcóticos, hacemos como corresponde. El fiscal, mano dura, y hacemos un buen trabajo. Ahora, esté o no esté algunos políticos involucrados, eso no te puedo decir, pero te puedo decir que hay casos que sí hubo personas involucradas que tuvieron, pero fueron detenidas y están ahora presos. Se hace el trabajo como corresponde. Nosotros con el Ministerio Público, porque la unidad antinarcótica que estamos trabajando y los casos grandes se trabajan en Asunción, siempre trabajamos en forma coordinada y se hace bien el trabajo. ¿Ustedes creen que este caso de Mauricio Schwarzman, digamos, porque encima es una persona conocida, digamos, ¿verdad?, a nivel de la sociedad, digo, negocio, sí. Entonces, ¿ustedes creen que están en camino, ya sé que ustedes no son la Fiscalía, pero tienen conocimiento, obviamente, porque están en el tema, están en camino, digamos, de saber de qué grupo finalmente es que vino este tema de los sicarios? ¿Están en camino de saber? Una vez analizando todos los medios de prueba que se habrá incautado en el lugar y todo lo que se podrá llegar, a veces se llega hasta el autor material, pero no se llega al moral. No, pero aunque no se llegue al moral en el sentido de aprenderlo. Pero saber qué organización. Sí. Se puede. Yo tengo confianza de que la Policía Nacional y la Fiscalía van a llegar a determinar quiénes fueron los restos. Sí. Porque hoy en día estamos trabajando bien, están trabajando coordinados también. El Ministerio Público tiene, seguramente la policía recabó todo lo que necesitan y creo que se va a llegar a determinar. Ahora les pregunto, el crimen organizado, ustedes dijeron, y hay 2 motivos por los cuales realizan este tipo, digamos, de venganza, de vendetta. Uno es porque o se quedó con algo que no correspondía, ¿verdad? O traicionó o delató y por culpa de esa persona, digamos, pierden plata, cae una carga, etcétera, etcétera. Eso significa que esa persona forma parte del grupo, digamos. Por eso es que o traiciona o se queda con la plata, porque si no, no puede ni traicionar ni quedarte con la plata, ¿verdad? Sí. Primero. Pero en segundo lugar, también matan, porque me dijeron que ellos no le matan, por ejemplo, qué sé yo,
a un policía porque está haciendo su trabajo. Entonces no hay una reacción, o sea, como que hay un código, como que hay un respeto. Obviamente le jodés cuando, digamos, cae una carga o lo que sea, digamos. Pero no te matan a vos que fuiste al lugar, sino que le matan al que delató. O sea, ¿ese es el código de la mafia o no? Y es así. Eso es una de las premisas. Si no traicionas, si sos autoridad, no te involucraste con ellos y no les traicionaste, no tienen ellos por qué hacer. No lo hacen. Pero si es que matan una autoridad es porque estuvo involucrado en algún momento con ellos. Correcto. Vamos a una brevísima pausa y enseguida volvemos continuamos con el tema de las adicciones. ¿Qué políticas, tanto para el combate del microtráfico, porque quiero entrar en el tema del represivo microtráfico, porque estamos hablando en términos represivos del narcotráfico, ya dijimos, necesitamos más elementos, ¿verdad? Escáneres, radares, etcétera. Para el microtráfico, que es el que, digamos, nos llega a nosotros, en nuestros hogares, porque nuestros hijos, sobrinos, nietos, hermanos, etcétera, caen, digamos, en el tema del consumo. ¿Cómo estamos en términos represivos y en términos de prevención, ¿verdad? Que están acá por eso, salud y educación. Atención. El alto índice de inseguridad callejera, los robos, asaltos en la vía pública, negocios y viviendas, en su mayoría guardan directa relación con las drogas. Datos de la Policía Nacional indican que al menos el 70% de los hechos de inseguridad reportados tiene relación directa con las drogas. Hechos delictivos que van desde robos bagatelarios, asaltos y hasta asesinatos. Según estadísticas de la Policía Nacional, las adicciones afectan a aproximadamente 83.000 jóvenes en el Departamento Central, mientras que en Asunción se estima existen alrededor de 23.000 adictos. La Secretaría Nacional Antidrogas maneja cifras similares, pero aclaran que el número podría ser aún mayor, ya que las últimas encuestas realizadas datan del año 2014. Otra preocupación es el inicio cada vez más precoz en el mundo de las drogas, ya que existen registros de adolescentes e incluso niños que inician el consumo a muy temprana edad. Y además lo hacen consumiendo más de un tipo de droga. Realmente nos preocupamos porque la edad de inicio en el 2014 era, para cualquier tipo de drogas era 15 años. Pero hoy, si nosotros volviéramos a hacer un estudio de prevalencia del consumo de drogas, quizás nos daríamos cuenta de que esa edad de inicio ya disminuyó, ya se redució esa edad de inicio y que también hoy los niños o los jóvenes también están consumiendo diferentes tipos de drogas, ¿verdad? Hay un policonsumo en la mayoría de las personas que van a tratamientos. Por ello, es sumamente importante identificar los focos de narcomenudeo. En una comunidad, por lo general, existen los llamados delivery de drogas, que son las personas encargadas de la distribución de las mismas. Existen colaboradores que en ocasiones se esconden la droga en sus casas. Los campanas son individuos que alertan sobre la presencia de seguridad en la zona. En el foco de distribución casi siempre tienen armas de fuego y en el lugar almacenan droga suficiente para mantener la venta, pero no mucha para evitar hallazgos en caso de intervención. El vendedor generalmente es alguien conocido dentro de la comunidad y el líder es la persona que facilita la droga y recoge el dinero. Ese consumo de drogas ya cuando llega a un nivel problemático, al mismo tiempo deriva en un porcentaje muy alto en la comisión de hechos ilícitos. Porque hagamos un análisis sencillo, un consumidor de estupefacientes ya en un estado crítico o es subempleado o directamente es desempleado. No tiene recursos y debe constantemente adquirir sustancias. Pongamos como ejemplo el crack. El crack es una droga barata, de entre 5.000 a 10.000 guaraníes. En contrapartida, tiene una duración muy breve y el consumo debe ser permanente. Un consumidor, si tiene a su disposición, va a consumir 5 o 10 dosis por hora.
Y si sumamos eso por las horas que una persona está despierta, estamos hablando de entre 300 a 500 mil guaraníes como mínimo por día, si uno va a consumir en forma permanente esa sustancia. ¿De dónde sale ese dinero? Ese dinero justamente sale de las actividades ilícitas. Para denunciar focos de microtráfico, la Secretaría Nacional Antidrogas cuenta con un número gratuito de atención permanente y es el 172. Bueno, el tema del microtráfico, porque obviamente los grandes narcotraficantes, digamos, están en los grandes envíos, etcétera, etcétera. Pero acá, digamos, hoy también es un negocio, pero el microtráfico es el que, digamos, hace mella en nuestros jóvenes, adultos, etcétera, etcétera. ¿Qué estamos haciendo en relación al tema del microtráfico, que aumentó muchísimo, me imagino, ministra? Sí, en época de pandemia aumentó el consumo y también la forma de venta, porque se empezaron a implementar los deliveries también, que son situaciones que impactaron también en la cantidad de consumo. Hicimos en algún momento de la pandemia una encuesta y la droga más consumida es siempre el alcohol en los jóvenes, pero por supuesto los policonsumos en segundo lugar. Nosotros desaceleramos un poco en esta pandemia por la cuestión sanitaria, la represión que teníamos con el microtráfico. ¿Por qué? Porque no teníamos lugar en donde todo operativo lleva consigo un detenido y no podíamos tener lugar de reclusión para esas personas. Trabajamos durante la pandemia y llegamos a pedir cooperación a las Fuerzas Armadas para que nos presten lugares en donde llevar a esas personas mientras se le hacía el hisopado, etcétera. Hoy estamos iniciando de vuelta y estamos trabajando con mucha satisfacción, digo, con la Policía Nacional estamos implementando un programa o un proyecto de trabajar juntos para atacar el microtráfico. Sí. Ahora, normalmente la represión al microtráfico, a ver, ¿no está siendo muy eficiente o qué pasa? Porque por eso hay tantos adictos, digamos, o sea, o si no... porque yo siempre digo que después quiero tocar con ellas justamente el tema de que viene primero si el huevo o la gallina. ¿A qué me refiero, verdad? Una cosa es reprimir para que entonces no tengan droga que comprar y por lo tanto no puedan consumir. Pero también está atacar en el buen sentido de la palabra, digo, el problema del consumo, de la necesidad del consumo para que no sea luego un negocio. Porque si yo no consumo, no va a ser negocio porque nadie va a poder vender, ¿verdad? Porque vamos a tener tan claro que no tenemos que consumir que la gente no va a ir a comprar. Entonces tenemos que atacar, yo creo que por los dos lados, evitar que la gente luego busque consumir, pero también obviamente evitar que haya a disposición de la gente la droga, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿cómo estamos en el combate al microtráfico? ¿Por qué es deficiente el combate al microtráfico? Por eso que hay tantos narcotraficantes, porque todo el mundo sabe, vamos a ser sinceros, dónde está el microtráfico. O sea, todo el mundo no sé, pero digamos, en un barrio se sabe quién es el que provee. Vos le agarrabas a dos chicos, sabes quién le proveía, quién era el dealer, no sé qué miércoles. Entonces, a ver, ¿por qué ustedes no saben? Saben y nos pueden llevarle, saben. ¿Y qué pasa? A ver, ¿por qué sabemos dónde están y siguen operando? Usaron una modalidad diferente ahora los microtraficantes. Primero le ponen a mujeres embarazadas o lactantes. El caso específico en estos días ya tengo, porque ya se fue anoche a su casa. Usan menores de edad para que venda la droga. Y ahora encontramos una modalidad nueva. Se paga en una casa y la droga se retira en otra casa. Entonces, cada vez hay más adictos. Si uno echa 2, 3 en un barrio de la boca de expendio de la droga, ellos van nomás a otro barrio, pero los adictos son los que van pululando por la calle y cada vez tenemos más adictos. Tiene que ser alarmante para todos, no solo para la policía, la Senada, todas las instituciones tenemos que involucrarnos. Las comisarías se ven abarrotados como durante la pandemia con los detenidos de los microtraficantes que teníamos y tuvimos que derivar a las comisarías, pero pululan los que venden. Los adictos se volvieron hasta vendedores. Sí. Le invitan y después él ya nota que al vender él puede recuperar. Entonces él compra los jueves para hasta el sábado a la noche nomás le rinde su crack. Cada vez tenemos más adictos. Así como mostró recién la placa, nosotros hicimos un análisis con la policía, con todos los trabajos que hicimos, tenemos más de 63,000 adictos y el 85% son menores de 25 años.
hay gente que trabajan tal vez, pero son adictos, buscan. Y uno allana aquí, hay allá, acá, allana esta casa y a algunos se le da otra reclusión domiciliaria. Cayó ya el papá vendiendo, cayó ya la mamá, cayó la hija, el hermano. Familias completas que solamente venden droga. ¿Y qué podemos hacer entonces? Y tenemos que atacar varios frentes. Sí. Tenemos que atacar la oferta y la demanda. Las dos cosas a la vez. Es lo que decía recién. Y después tenemos que atacar a los jóvenes educándole. Así como te dijo hace rato, hay que educarle y mostrarle cuáles son los efectos. Porque al final ese joven va a ser un enfermo, una carga para la familia y una carga para la sociedad. Porque ese joven cuando no tiene, va a salir a la calle. Que le toca a ustedes, sí. Más. Ya sé que también la Senat tiene también toda la parte de prevención, pero digo, en términos represivos, como decir, le agarrás y que es poca la pena, entonces por eso salen otra vez, no se va al oso del traficante, el micro, digo, traficante. Sí. ¿Cuál es lo que es el inconveniente, digamos así? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y hay que aumentar la cantidad de allanamiento, así como ahora estamos queriendo implementar un plan con la ministra. Queremos hacer un ataque focal en cada barrio. Por decirte un ejemplo, Bañado Sur, atacar y sacarle de circulación de todo ese barrio, a ver dónde van, porque ahora nosotros sacamos lo que venden y los adictos van a seguir ir a otro barrio. Hay que atacar pues la boca. Seguir a los adictos, entonces van a saber dónde están los otros. Y así sucesivamente. Se hace muchísimo allanamiento, hace el Departamento Antinarcótico, la policía, la Senat también hace. Nosotros hacemos todo lo posible. Los días, nosotros todos los días estamos teniendo casos de microtráfico. Todos los días tenemos allanamiento. Basta seguir nuestras redes. Pero es insuficiente. Es insuficiente porque el cinturón, todo el departamento central y Asunción tiene una gran cantidad de población que hace que hay que atacar, como dijo el comisario, en forma continua y irnos por barrios, por cuadrantes, o si no, esto va a seguir creciendo. Lo que también la gente confunde un poco es el tema de muchas veces se denuncia el consumo y no a los vendedores. Entonces, eso también crea una confusión en la parte de la política criminal que queremos implementar, porque nos vamos a atacar un lugar y es de consumo y no de venta, pero vamos organizando, planificando y ¿qué procurando. hacemos con los consumidores concretamente, ya consumidores? Después, ¿cómo hacemos para evitar que entren, digamos, en el consumo? Porque ¿cuántas camas tiene, por ejemplo, para la desintoxicación y todo esto? ¿Cuántas camas hay? Sí, realmente en este momento el Centro de Adicciones tiene 52 camas disponibles para internación. ¿Esto es en Asunción? Esto es en Asunción. ¿Solamente en Asunción o hay en otro lugar también? En Asunción solamente estamos hasta el momento. La idea justamente es ir paulatinamente descentralizando o teniendo ejes en donde podamos apoyarnos con esta política ya de prevención terciaria. Ahora, en el Centro de Prevención y Tratamiento de las Adicciones, que vos formás parte, ¿verdad? El doctor Manuel Fresco sigue siendo el director, digamos, ¿verdad? Hay 50 camas. ¿Ustedes ahí qué es lo que hacen? O sea, porque la gente digamos, confunde el centro de prevención, es solamente para desintoxicar, pero no es un centro asistencial de larga estancia. De larga estancia, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo es? Justamente eso. La respuesta que en este momento estamos, de acuerdo a la infraestructura que disponemos, dispuestos a ofrecer, es la programación del tratamiento de una persona con consumo de sustancias. Eso es muy importante entender. Este es un trastorno crónico. Es decir, es una situación que el individuo, una vez que entra dentro de esa necesidad del consumo, ya él normalmente en un periodo largo puede deshabituarse y lograr vivir sin la necesidad de consumir. Con lo cual hablamos de promedio mínimamente un año o más, ¿verdad? El Centro de Adicciones lo que hace es justamente ofrecer el tratamiento a estas personas, ¿no? Que inicia con un diagnóstico integral de la persona y un tratamiento en forma ambulatoria. Ambulatoria, o sea, tienen que volver a la casa, a su barrio, necesitamos a su gente, ese tratamiento porque necesitamos que el individuo coopere con nosotros. Es una decisión de cambio de vida. Trabajamos en ese aspecto, por eso tenemos un equipo interdisciplinario que está abocado a esa tarea.
La internación, que en la franja etaria de niños y adolescentes es de 30 días y de adultos es de 20 días, es una situación de deshabituación. La idea es la desintoxicación programada, pero él ya tiene que venir, digamos, en un estadio de la evolución del tratamiento adecuado para poder él entender y valorar ese momento de su vida en donde él puede vivir sin la droga, experimentarse así, empezar a pensar como él mismo. Es bien como decía el comisario, la persona se transforma, ¿verdad? Cuando está en consumo. Pero imagínate. Y es otra cuando no, ¿verdad? Claro. Esa experiencia es muy valiosa porque a lo mejor por primera vez puede experimentarse de esa manera. Y ahí pasamos nosotros a trabajar el tema de, ¿no es cierto?, las habilidades para la vida, el futuro, lo que él puede ser sin la droga. Ciertamente ahora estamos con cooperación con la COI, que justamente estamos muy esperanzados en que podamos tener la posibilidad de brindar la primera comunidad terapéutica estatal en el Paraguay. ¿Qué sería una comunidad terapéutica? ¿Qué es una comunidad terapéutica? Justamente lo que hablaban de una posibilidad de que el individuo que consume tenga una estadía de largo plazo en un lugar, en un ambiente controlado, en donde él pueda experimentarse en su estilo de vida, ¿verdad?, sin consumir, apoyado por todo un equipo, ¿verdad? Claro, imagínense en qué situación estamos. Para esta etapa, digamos, que es la desintoxicación, digamos, que es básica, 50 camas. Y tenemos solo en Central y en Capital más de 150.000, porque si sumamos 83.000 más 23.000, solamente 150.000 y 50 camas. O sea, la proporción lo es absolutamente desventajosa. Quiere decir que no hay política, en realidad, de salud pública, ¿verdad?, para tratar el tema de las adicciones. No hay. 50 camas es sinónimo, no hay política de salud pública para el tema de las adicciones. Después, no hay luego un centro asistencial a largo plazo, porque está a corto plazo, luego tiene que hacer tratamiento, algunos pueden hacer ambulatorio, pero otros requieren de un lugar, digamos, de asistencial, porque le llevan a su casa, vuelven otra vez. Sin embargo, es así, licenciado, ¿verdad? Necesitan y eso luego ya directamente no hay. No hay. Entonces, a ver, ¿qué política de salud pública estamos teniendo para esa cantidad de miles de jóvenes que cayeron en la adicción? Ninguna. ¿Problema para ellos? ¿Para el adicto? ¿Problema para la familia cuando no saben qué hacer con sus familiares? Y problema para el resto de la sociedad, que en muchos casos, por la necesidad, llegan a matar, a cuchillar, etcétera, etcétera, para conseguir la famosa dosis. Entonces, digo, todos son perjudicados. Tipo la perinola, como digo, todos pierden, el adicto, los familiares, la sociedad. ¿Y qué política tenemos? 50 camitas, ¿verdad? Y ni un centro asistencial de larga estadía. Tengo que ir a una breve pausa y después quiero ver en educación qué política estamos teniendo. En salud, evidentemente, no tenemos política. No tenemos política en salud para las adicciones. Pausa y enseguida amigos que consumen, ni se me ocurre probar, ¿verdad? Pero porque tengo conocimiento de lo que va a hacer en mí esa droga, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿qué se está haciendo en el terreno de prevención en el ministerio? Nosotros tenemos un sistema que le llamamos niveles de prevención. Estos niveles de prevención va primero el nivel universal, que es esto que vos estás diciendo, a través de las áreas educativas, que son capacidades que están dentro de los propios programas de estudio. Y de acuerdo a la madurez, al desarrollo del niño, ya se van tocando temas que hacen alusión a esta temática, más que nada, ¿verdad? Pero hay gente preparada para hacerlo. Realmente el docente para nosotros sigue siendo, como está, y destaco nuevamente, es un factor protector todavía. Tiene el conocimiento y tiene por sobre todo a lo mejor lo que está faltando en la casa, que es ese acompañamiento y ese entender un poco a ese niño que está un año, o sea, 9 meses, y un poquito más algunas veces, todos los días. Esta pandemia obviamente vino a resurgir muchas otras situaciones, pero la escuela sigue siendo un factor protector. Y esto y a través de eso también, dentro de este enfoque, obviamente las capacitaciones propias de los docentes. Estamos trabajando muy de cerca con la SENAP, y la SENAP obviamente llegando también a las instituciones. Pero por ejemplo, a ver, ¿desde qué grado ustedes hacen charlas en los colegios o no hacen ya charlas, desecharon las charlas? ¿Qué hacen? A ver, contame, desde el 6º grado, ¿qué hacen? Ya.
En el primer consumen desde ciclo, el sexto grado. sí, en el primer ciclo, que es primero, segundo y tercer grado, es exclusivamente el trabajo del docente con el niño. Sí. A partir de ahí hay una capacitación al propio docente, que lo hacemos a través de la Senat. Este año lo hicimos a través de la Policía Nacional, donde se le dan herramientas al docente para que puedan tener, aparte de contenido, estrategias de cómo abordar estas situaciones cuando se dan casos en sus estudiantes. Sí. En el segundo ciclo ya son ambas situaciones. Ahí llega la capacitación al docente, el docente al estudiante, pero también tiene ya ciertos criterios, cierto pensamiento crítico desarrollado también a esa edad, donde ya pueden escuchar, aparte del docente, ya puede entrar ahí a trabajar con, por ejemplo, la Dirección de Prevención de Senat, que es lo que más nos acompaña en las instituciones y donde ya trabajan estas habilidades para la vida que estábamos hablando anteriormente. Y seguimos después con otro nivel de capacitación, que es la selectiva. Ahí ya entra toda la comunidad educativa en trabajo cercano con otras instituciones del Estado a desarrollar proyectos educativos en la propia institución, ya sea porque está en un estado de vulnerabilidad, o sea, que no se hacen más charlas, en síntesis, en los colegios no se hacen charlas como sistema. Y no porque no funcionan mucho, mira lo que estábamos diciendo. Ya funciona más el desarrollo, o sea, que en el entorno educativo tenga el desarrollo de artes, que se practique deportes, que tenga otro sistema de donde canalizar esa rabia, ese rencor. De verdad. No, de verdad no. Yo creo que no es excluyente, que deberían hacerse las dos cosas. Una cuestión es la contención, es enseñarle, yo siempre digo a la gente, ¿por qué no hay una materia que diga cómo afrontar la vida? Que así se llame, no sé, ¿verdad? Entonces que te den elementos para afrontar la vida, que cuando estás medio depre, que cuando no te hacen caso, que cuando te sentís gordo, cuando tenés granitos en la cara, qué sé yo, todo para que te desarrollen tu autoestima, para que te desarrollen qué hacer en tu tiempo libre, en qué lugar se enamoró de ti, famoso. O sea, todo ese es el área de desarrollo personal y social, así se llaman los programas de estudio. Así se llama. Desarrollo de personal y social. Existe eso. Bueno, entonces, paralelamente a eso, ¿verdad? Hay que también decir, miren, las drogas son tales, los efectos son tales, te hacen sentir bien, pero después van a necesitar tal cosa y después va a terminar así. Mira, eso está en los programas de estudio, en el área de educación para la salud, vos tenés esos elementos. En el área de ciencias de la naturaleza y salud en el segundo ciclo tenemos esos contenidos. Y después va avanzando en cada ciclo, en cada año, en cada área. ¿Y en qué estamos fallando entonces? Porque o están mal encaminada esa materia o el que enseña es un desastre. No, mira, nosotros podemos tener una atención de las horas que el niño está dentro de una institución educativa. Afuera, cuando sale a la hora de salida, también hay un compromiso de otras personas, de otros entes que también tienen que acompañar. O sea, no es suficiente, el MEC solo no va a poder con esta problemática. Hay que unirse todos. Hay que unirse todos, por eso tiene un poco esta mesa. ¿verdad? Una atención integral. Justamente en ese sentido, realmente es tridimensional este tema, ¿verdad? Abarca el tema del contexto del individuo, el individuo en sí y el contexto familiar. En ese aspecto, el contexto familiar también dentro del Centro Nacional de Adicciones nosotros abordamos de forma muy importante. Porque es importante que la familia aprenda desde a detectar señales tempranas del consumo del chico, la conducta que ellos claro, pero vamos a acarrea, poner, Rosana, que detecten, porque a veces efectivamente no se dan ni cuenta, ¿verdad? Depende de la clase social también. Pero vamos a suponer que se den cuenta, ¿verdad? Y que sean de escasos recursos. ¿Qué hacen? Yo conozco muchas madres que han venido junto a mí, ¿verdad? ¿A dónde lo que puedo llevar a mi hijo? Ya no puedo más con él. Justamente. Gracias por la pregunta, porque es lo que quería aclarar. Nosotros, de vuelta, hemos suspendido, digamos, estas actividades sumamente importantes, pero es importante que las familias paraguayas sepan que ante una situación de alerta en donde el hijo está con alguna sintomatología extraña, conducta extraña y demás, acuda al centro de adicciones. Acuda. Porque tenemos nosotros desde el asesoramiento familiar, que pasa un poco por lo que es el dar a conocer cómo funciona la droga en el organismo, qué pasa con mi hijo, qué conducta tiene, desde la terapia familiar, porque eso es muy importante entender que el contexto familiar del individuo tiene que reaprender pautas nuevas de conducta, y también estamos fomentando mucho los grupos de autoayuda. ¿Qué quiere decir? ¿No? Pacientes que están siendo usuarios de droga y la familia tiene también una contención y un apoyo en el tiempo.
Entonces es importante atender. ¿A dónde esa queda el parte centro de también. adicciones para la gente? El centro de adicciones está en la avenida Venezuela, 1140, esquina Concordia. Es exactamente yendo hacia Artigas, pasando el hospital psiquiátrico, en la misma acera, el siguiente portón es perfecto, cerca del psiquiátrico, o sea, eso todo el mundo conoce. Sí. Al lado. Perfecto. El número de teléfono, había un número que ustedes dieron. Para denuncias de microtráfico. Eso sí. ¿172? No, el 172 es un número de 3 números que sirve para contención. Para porque contención. Muchas veces está desde las 6 de la mañana hasta las 21 horas atendidos por profesionales, psicólogos y terapeutas. ¿Y denuncia de microtráfico? Y denuncia de microtráfico es el 0971 97 79 34, que es algo que en estos días fue muy discutido y comentado en redes sociales, porque nos criticaron porque pusimos en las redes para que llamen a denunciar, supuestamente por la falta de confidencialidad, etcétera. Pero en realidad lo que queríamos es, y tuvimos mucho éxito el primer día, tuvimos 148 mensajes y 130 llamados, porque lo que queríamos era georreferenciar para el trabajo conjunto que estamos haciendo con la policía. Criticaron porque en las redes y los principales periódicos también, porque decían, ¿cómo van a poner una línea de WhatsApp? Porque el crimen organizado puede interferir e ir y atentar no puede contra... ser interferido, eso es mentira. Pero son cosas Las líneas que de WhatsApp no pueden ser la interferidas. gente entendió perfectamente y hizo su denuncia, y que nosotros agradecemos y les pedimos que sigan haciendo. Con relación al centro de tratamiento, nosotros ya tuvimos experiencia, pero trabajamos solamente con adultos y no con niños, porque la niñez conlleva todo un problema legal también. Bueno, se nos refue el tiempo, lastimosamente tengo un minuto más, pero bueno, siempre estas mesas sirven de disparadoras para poder, pero grave, atención, alerta roja, no hay una política de salud pública para las adicciones en este país, no hay. Esa es la conclusión categórica de esta mesa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya sabes que de lunes a viernes de 16 a 18 te espero siempre por Radio Monumental. Acá todos los domingos a partir de las 20. Y quédate ahora con Luis Rubín y su programa Únicos. Brindamos para que se corrijan estas políticas y podamos tener una vida más saludable todos. Ahora sí, chau, chau. Muy buenas noches. Con la gente que